Bueno, lo hemos visto, también lo hemos padecido, no solo aquí en la región metropolitana, sino que en vastas zonas del país, y que dice en relación con las fuertes lluvias que han tenido como consecuencia severas inundaciones de distintos puntos y con todas las consecuencias que esto provoca. Y ante esta realidad, el paisajista y arquitecto Kong Jian-yu, que es profesor de la Universidad de Pekín y presidente del Tourenscape, explicó, quiero decir, que la solución, o al menos una opción para mitigar las inundaciones urbanas, puede ser adoptar el concepto de las llamadas ciudades esponjas, que a través de una serie de medidas permite gestionar las aguas pluviales y mejorar la calidad del agua en general. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es arquitecto urbanista, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterre, Felipe Arteaga. Felipe, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felipe, partamos hablando sobre estas ciudades esponja que están basadas en estos pavimentos permeables, estos techos verdes, jardines de lluvia que se han llamado humedales artificiales. A ver, explícanos de qué hablamos cuando hablamos de una ciudad esponja. Claro, lo que tú acabas de mencionar son algunas de las estrategias bajo las cuales podemos, ¿no es cierto?, hacernos cargo del agua y que son utilizadas en este concepto de ciudad esponja. Pero básicamente la ciudad esponja, como bien lo dice su nombre, se refiere a un Ujú. enfoque urbanístico y de gestión urbana que busca mejorar la capacidad de las ciudades para hacerse cargo de las aguas, en el fondo lluvias, no solamente absorbiéndolas, sino que también almacenándolas y pudiendo reutilizarlas. Es decir, transformamos un fenómeno que hoy día estamos acostumbrados a que sea algo más bien negativo. De hecho, tendemos, ¿no Ya. es cierto?, a hablar de frente de mal tiempo cuando se pronostican altas lluvias, cuando la verdad es que podríamos estar aprovechando a nuestro favor eso que en las ciudades se transformaba en algo problemático. Claro, de hecho, qué interesante lo que tú señalas, porque además algunos científicos, me acuerdo una vez de un científico que me decía, pero ¿por qué tú dices frente de mal tiempo si lo que se espera es precisamente que llueva? Si el punto es cómo hacemos que esa lluvia no se convierta en una catástrofe. Entonces ahí tenemos varios temas, porque por ejemplo se habla de estos pavimentos permeables. ¿Qué es un pavimento permeable? Bueno, el pavimento tradicional, ¿no es cierto? Lo que hace es impermeabilizar la superficie y con eso entonces rápidamente escurre las aguas y las lleva a otro lado. Y lo que el territorio, antes de que llegáramos y antes de que urbanizáramos cómo funcionaba, es que filtraba las aguas. Entonces, lo que se puede hacer hoy día para no volver a tener, qué sé yo, calles de tierra o calles en el fondo que no nos permiten convivir como lo hemos construido hoy día, es que Ujú. existen tecnologías de pavimento que permiten funcionar como si fuera una esponja porosa que traspasa las aguas en el fondo, en vez de aguas abajo, la traspasa hacia las napas. Y eso es bien interesante porque tiene dos aspectos positivos. Uno es que puede mejorar la calidad del agua, puede eliminar las contaminaciones y además puede volver a rellenar las napas subterráneas que se han ido secando, precisamente por esta lógica de que hemos impermeabilizado el suelo, entonces llevamos Ujú. rápidamente aguas abajo eh, y todo lo que antes se llenaba y que era una fuente de agua riquísima, no solamente para las personas que podíamos abastecernos desde ahí, sino que también para, por ejemplo, los árboles urbanos, puede ser una gran solución, recargar esos sistemas de recolección de aguas lluvias. Claro, pero cuando hablamos, perdona, porque para entender, o sea, ¿cómo se dice? Un pavimento permeable. Uno se imagina el pavimento como lo ve en las calles, ¿no es cierto? O sea, cemento, qué sé yo, pastelones. ¿Cómo podría ser o sea, de qué material tendría que estar hecho el pavimento o los caminos, las veredas, ¿no es cierto? Para que hubiese esa permeabilidad. Claro, lo que pasa es que son dos cosas. Una es esta tecnología que hoy día existe, que se ve Ujú. como si fuera un cemento o un ¿Ya? asfalto,
pero que es una tecnología especial. Uno no se da Te cuenta, entiendo. solo se da cuenta cuando llueve porque rápidamente ese pavimento absorbe el agua, Te en circunstancias de entiendo. que al que estamos Perfecto. acostumbrados no lo absorbe. Y otra estrategia distinta es que las diversas superficies, no solamente las veredas, sino que espacios públicos que no han sido hoy día tratados como en manejo de áreas verdes o ecológicos, sino que han permeabilizado nuevamente, es que estos sean también tratados como espacios donde se puedan absorber las aguas. Ya, perfecto, ahí quedó más claro. Lo otro que te quiero preguntar, Felipe, porque vamos a seguir avanzando, pero es que me llamó la atención estos techos verdes, porque me ha tocado verlos, ¿no es cierto? Hay algunas experiencias súper interesantes que permiten ser muy buenos aisladores, tanto del frío como del calor, pero también, en este caso, ¿no es cierto?, de eventos climáticos con lluvias intensas. ¿Es difícil implementarlo? ¿Por qué no abunda más? Bueno, yo diría que primero se requiere un poco de voluntad, voluntad de parte de quienes desarrollan los proyectos, pero también voluntad política para legislar o regular, en el sentido de incentivar o promover que se construya ese tipo de infraestructura verde. Lo que es muy interesante de esa infraestructura es que si es que uno construye claramente en un solo edificio en todo Santiago, el impacto va a ser más bien bajo. Pero si uno intenta promover una política dentro de Ujú. una planificación urbana o dentro de los sistemas de construcción, eso sí puede generar efectos muy positivos, no solamente en la absorción del agua, sino que en lo que pasa en el fenómeno contrario, que son las altas temperaturas o los llamados islas de Ya, calor. Tú sabes que las islas de calor son fenómenos producidos por construcciones físicas que lo que hacen es retener ese calor más de lo que una infraestructura o un espacio en general retiene. Entonces, por eso la ciudad o ciertos espacios de la ciudad retienen más calor. Eso se podría resolver con estos techos verdes o con fachadas también ya. verdes. Que hay, que de hecho las hay, pero son muy, muy pocos. Por eso te pregunto, es muy, o sea, Son muy independiente de la pocas. explicación que me diste. Claro, pero por ejemplo, si una persona quiere poner en su techo, por eso te preguntaba, ¿es difícil hacerlo? Porque no es llegar y meter, no sé, pues, unos pastelones de tierra con un poco de pasto. Supongo que es un poquito más complejo, ¿no? ¿O es más simple? No, por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. Todas las soluciones de las cuales estamos conversando, tanto los Ya. pavimentos porosos o estos jardines, requieren de inversión. Ujú. Y no solamente requieren de inversión, sino que en el caso particular de una vivienda, requiere que Ya, eso esté muy bien impermeabilizado y eso va a costar más, ¿no es cierto?, recursos claro. que un simple techo de cualquier otra materialidad. Pero la pregunta es si es que ese gasto es verdad un gasto o es más bien una inversión. Y para Claro. que las personas puedan ir tomando esas decisiones, se requiere un poco de la acción del Estado, que de alguna manera promueva ese tipo de soluciones. Lo mismo pasa con las soluciones o con la electricidad, por ejemplo. Es más costoso instalar un panel Claro que sí. fotovoltaico, pero al final del día es una inversión que no solamente va a favorecer la economía de las personas, sino que además la suma nos va a permitir transformar esta realidad. Hay una frase que se ocupa muchísimo ahora que estamos muy globalizados y que tiene que ver con Ujú. pensar global, pero actuar local. Y esto funciona no solamente para la escala de las ciudades, la escala de las comunas, sino que también para la microescala que sería los edificios o las viviendas. Pero ciertamente es un Mm. costo, genera un costo adicional a lo que podría ser impermeabilizar un techo con técnicas o con materiales Pero tradicionales. claro. Súper interesante la explicación que nos das. Estamos conversando con Felipe Artiaga, él es arquitecto urbanista y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterre. Tú decías que están estas llamadas islas de calor y el gobierno regional de Santiago está impulsando jardines urbanos para hacer frente a las islas de calor. ¿Me puedes dar un ejemplo para que todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora, todos entendamos lo mismo? Un ejemplo de una isla de calor en Santiago. A ver, hay un caso.
que es bien interesante, que está, por ejemplo, localizado en la comuna de Independencia, ¿bien? Que está en, ¿no es cierto?, la Ya, zona más poniente de Santiago. Y Independencia tiene un lugar que es el hipódromo. Eh, y el hipódromo, cuando uno mira a través, por ejemplo, de imágenes satelitales, con las cuales uno puede hacer historia, desde el año 85 hay ujú, algunos satélites que nos permiten ir mirando la temperatura superficial de la Tierra, es decir, la que acumula el espacio urbano, nos damos cuenta que el principal foco de fuente y de acumulación de calor es el hipódromo. Y es bien contradictorio porque uno hubiese pensado que, dado que es un espacio libre, donde no hay edificios, donde no está impermeabilizado, debiese ser menos foco de calor. Pero lo que se ha descubierto es que las áreas inertes que están, ¿no es cierto?, afectadas por la sequía, por ejemplo, son las que terminan acumulando más calor. Y en la misma comuna, pero ujú. hacia el sector sur, podríamos decir, hacia la ribera del río Mapocho, está la población Juan Antonio Ríos. La población Juan Ya. Antonio Ríos es un lugar que destaca por enfriar una pieza urbana de la ciudad. Y eso está dado, a pesar de que existen edificios, ¿no es cierto? Está dado por una cuestión de diseño urbano, o sea, hay una distancia entre los edificios que permite que el viento fluya de una forma donde se disipen, ¿no es cierto?, la retención de calor. Eso está combinado, por cierto, también con cierto grado de infraestructura verde, pero no es necesario gran cantidad de infraestructura verde como existe quizás en las comunas del sector oriente de la capital, sino que esa pieza urbana, esa población, demuestra que es posible a través del diseño disipar estas fuentes de calor. Y así podemos ir revisando casos que probablemente muchos tienen que ver con la presencia o no de infraestructura verde. Por ejemplo, en la comuna cercana, en Recoleta, tenemos la ladera que le corresponde del Parque Metropolitano, que es una fuente, ¿no es cierto?, de enfriamiento de la comuna, pero otro cerro, que es el Cerro Blanco, que está más bien Ya. desprovista de infraestructura verde, es, por el contrario, una isla de calor, es decir, que irradia una cantidad de calor que permanece, es decir, no es el mismo calor que sentimos en el día, por ejemplo, en la región metropolitana, sino que durante la noche hay sectores que se enfrían y hay sectores que retienen ese calor, es como que nunca hubiese anochecido y como si el sol estuviese ahí presente igual que durante el día. Increíble. Interesante, porque no solo estamos hablando acá de cómo enfrentamos las lluvias, sino también cómo enfrentamos estos calores que cada vez van a ser más intensos, ¿no es así? Y es cosa de mirar el hemisferio norte, ¿no es cierto?, cómo se ha visto afectado por estas tremendas temperaturas. Y ahí te quiero preguntar lo siguiente, Felipe Arteaga, porque la región metropolitana tiene un total, mira, vamos a decir una cifra que a lo mejor a mucha gente no le hace sentido, que son 2.477 hectáreas, pero quiero preguntarte si esto es un índice, estoy hablando de parques urbanos, perdón. Y quiero preguntarte si comparativamente esta cifra es baja en relación a otros países. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, depende de qué países, pero si nos queremos comparar con buenos países, es una cifra baja, porque además no solamente basta con tener un indicador de uso o de área destinada al esparcimiento o definida como área verde, sino que es importante revisar cuál es la calidad de esa área verde. Y en la calidad de esa área verde es donde pueden estar esos beneficios que hemos venido hablando, en donde Santiago podría eventualmente, si se vuelve a rediseñar o si se incorpora dentro de la planificación urbana, podría convertirse en una ciudad esponja. Entonces, no solamente tenemos que mejorar la calidad de esa infraestructura existente, que efectivamente es baja respecto a otros países, por ejemplo, China es un país Ya. ¿no es cierto?, con ciudades que son altamente densificadas, tienen 1.300 millones de población, sin embargo han sido pioneros en instalar o en implementar este concepto de ciudad esponja. Ellos en el 2005 desarrollaron un proyecto piloto con 16 ciudades que iban a transformar no solamente infraestructura existente para recuperarla, sino que iban a agregar también una serie
de infraestructura que permitiera entonces convivir y reaccionar a estas lluvias que van a ser cada vez más esporádicas, menos frecuentes, pero más intensas. Mm, Entonces, claro, las tal ciudades cual. tienen que prepararse para aprovechar eso. No solamente, yo creo que acá es importante decir que la palabra ojalá no sea siempre pensar en mitigar, porque mitigar habla, ¿no es cierto?, de reaccionar. Una buena planificación urbana es prospectiva, se anticipa a lo que está Mm. pasando. Entonces, con el cambio climático que tenemos hoy día y que nos ha demostrado este fenómeno de intensidad de lluvias, yo creo que debemos de cambiar esta lógica de mitigación y comenzar a pensar más bien en la lógica de adaptación y de cambiar el diseño de las ciudades. China, Nueva York y otros países como Países Bajos han demostrado que se puede reconvertir. Eso, por cierto, cuesta recursos, pero también hay que ver cuánto nos cuesta cada vez a nuestro país que se inundan, ¿no es cierto?, las calles, que se inundan las casas, costos personales de empresas, que podríamos empezar a sacar la cuenta y quizás traducir eso en Claro. una inversión de una mejor ciudad. Claro, eso desde el punto de vista, claro, de lo que es, uno podría también darse, digamos, poner como en relieve, ¿no? Algunos aspectos que tienen que ver con presiones inmobiliarias, en fin, decisiones que se toman en determinados municipios, cambios de planos reguladores. Para cerrar, Felipe Arteaga, cuando hablamos de, por ejemplo, la construcción a pie de monte, cuando empezamos a pavimentar aquello que no debe ser pavimentado. Bueno, ¿cómo logramos ese objetivo que tú planteas, ¿no es cierto?, de ciudades sustentables finalmente, porque el costo es muy alto cuando vienen catástrofes como las que hemos visto, ¿no? Mira, yo creo que lo primero sería entender que de alguna manera propuestas como las ciudades esponja no solamente nos van a servir para evitar lo problemático que nos está generando estos procesos de lluvia, también nos van a servir para enfrentar esos otros momentos que ya los estamos viviendo, que son los momentos, ¿no es cierto?, de escasez hídrica, eh, que en el verano se pueden traducir en racionamiento de agua. Y lo último, pero más importante, es que una ciudad esponja es una ciudad que por sobre todo va a mejorar la calidad de vida de las personas, porque cuando tú construyes infraestructura verde, ¿no es cierto?, estás inmediatamente generando espacios que son espacios muy requeridos finalmente por la ciudadanía y son espacios públicos donde de verdad la calidad de vida puede mejorar. Eso es lo que han entendido otros países que de alguna manera no solamente dicen vamos a hacer algo para evitar inundarnos, sino que vamos al mismo tiempo a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en Santiago, el río Mapocho, que es un eje, ¿no es cierto?, que atraviesa la región metropolitana y por lo tanto muchas comunas, no todas, pero muchas comunas, podría transformarse en un espacio de equidad, de integración, de calidad de vida, al tiempo que también nos podemos hacer cargo de estas lluvias y se puede mitigar entonces estos efectos negativos. Esto lo digo porque existe una lógica tradicional de evacuación de aguas lluvias, como por ejemplo en Plan Maestro de Aguas Lluvias, que lo que hace es tratar de conducir rápidamente, ¿no es cierto?, por un espacio impermeable las aguas, sacarlas, llevarlas hacia otro lado. Entonces lo interesante sería diseñar una ciudad en donde nos hagamos cargo de esa agua, donde el agua sea parte del paisaje. En invierno los parques inundables se pueden transformar en lagunas y esas lagunas pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, para reportes recreativos y de a poco esa agua va a ir infiltrando y va a ir rellenando estas napas y estas napas nos Perfecto. van a servir después para que en el verano vamos a tener mejor infraestructura verde y esos son puros beneficios en los indicadores de calidad de vida de una ciudad. Totalmente. Felipe Arteaga, arquitecto urbanista, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterre, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Que tengas buena tarde.